Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Hoy, junto al equipo periodístico de Expediente Final, les contaremos la cronología de la muerte de Efraín Forero, el famoso Zipa, considerado como el precursor del ciclismo profesional en nuestro país. Él fue el primero en ganar una Vuelta a Colombia. Eso fue en el año 1951. Fue el gran conquistador, el primero que llegó y puso pie en tierra en la Vuelta a Colombia en bicicleta. Yo pienso que mi papá definitivamente fue el papá y el creador del ciclismo en Colombia. Se destacó siempre por ser una persona disciplinada y lo que sentía por el ciclismo lo hacía con grandeza. El 4 veces campeón del Nacional de Ruta murió por las fuertes secuelas que le dejó el COVID. Pues sus últimos 15 días que empezó a desarrollar la neumonía que finalmente pues se lo llevó. El Zipa indomable murió rodeado por sus hijos y también por su segunda compañera sentimental. Verlo partir fue muy triste. Él estaba acabado, delgado, ya no caminaba y sobre todo estaba cansado de luchar por mantenerse con vida. Si no se podía mover, tocaba ayudarlo a hacer todo. Él fue decayendo y él fue perdiendo totalmente la movilidad. Fueron muchos los homenajes que recibió en vida. Era un ídolo entre las mujeres al ser el precursor del ciclismo femenino. Durante su último homenaje en vida, él estuvo súper feliz compartiendo con Egan Bernal. Estaba más que orgulloso de Egan porque había logrado ganar el Tour de Francia, porque era su paisano. No todo lo investigado ha sido revelado. Se abre el expediente final de un luchador sobre ruedas, el recordado Zipa indomable del ciclismo nacional. ...1950 fue un año muy movido para Colombia. Las guerrillas liberales sembraron el terror en el Alto de Rueda por cuenta de una dolorosa masacre que dejó 26 víctimas. Ese mismo año se celebró la primera Copa Colombiana de Fútbol de Mayores. Se fundó el periódico El País de Cali. La Universidad de la Gran Colombia abrió sus puertas y mientras todo eso ocurría, el Zipa se iba enamorando de su bicicleta con cada pedalazo que daba para ir de su casa al trabajo. Una familia promedio que se la jugaba para sobrevivir con una droguería que su padre tenía en Zipaquirá. Pero fíjese que cuando Efraín Forero estaba muy chiquito, su padre tuvo un descalabro económico y como producto de eso, el padre y la familia se desplazan hacia Sogamoso. Y entonces ahí es cuando, siendo muy pequeño, aparece por primera vez en la vida de Efraín una bicicleta. Y lo que hace es conseguir un empleo para repartir las cartas. Me contaba la mamá que ella sufrió mucho viendo a su muchacho trabajar desde los 9 años. El entonces joven de 20 años ejercía como empacador de una famosa planta de bebidas gaseosas. Lo que comenzó siendo su fiel medio de transporte terminó convertido en su vida, en la razón de su existir. Empezó a montar bicicleta como muchos colombianos de la época, de la década de los 40-50, por necesidad. Me entró muy sardino a la planta de soda. Entonces se venía de Zipaquirá a la planta de soda en bicicleta y se regresaba. Entonces había veces le cogía la tarde y hacía unas contrarrelojes tenaces por llegar a tiempo, porque le cogía la tarde. Organizaron en Zipaquirá una carrera de Zipaquirá a donde es Centro Chía y regresar. Daban un reloj de pulso de premio y a mí me gustó el reloj, dije yo me lo puedo ganar porque cuando tenía una bicicleta andaba todos los días de Zipaquirá a la planta y volver. Y me inscribí. Generalmente eran dobles a Chía, dobles a Zipaquirá, casi todas salían de la 45 con séptima y fue ganando todas esas competencias. Para el Zipa montar bicicleta era una pasión. Comenzó en pequeñas e improvisadas carreras que poco a poco se fueron convirtiendo en rutas obligadas para el ciclismo nacional. Fue para la casa con su pedazo de bicicleta y dijo, si yo les gané a estos que ellos tienen tantos años ya de ventaja sobre mí en el ciclismo,
pues yo puedo hacer algo más. O sea, me voy a dedicar al ciclismo. Y se vino y le dijo a la mamá, mamá, me voy a dedicar al ciclismo. Ay, mijo, deje de hablar bobadas, ¿qué ciclismo usted de dónde? Que de no sé qué. Bueno, esa gente allá le lleva años luz, le llevan años a usted de ventaja, que no hay que... No, mamá, pero yo puedo, si les gané hoy, puedo seguirles ganando. Y empezó a buscar los medios, a trabajar, a conseguir, a comprar sus cosas para poder empezar a participar en las competencias. Y entonces él se inscribió y se vino a Bogotá, pero vino a buscar el sábado el uniforme, que para ver si podía ponerse un uniforme de ciclista, porque él no tenía nada de eso. Y entonces vino y no encontró nada. Se puso una pantaloneta de fútbol, unos zapatos de calle y una camiseta cualquiera. Entonces cuando llegó a la meta, los que ya estaban, que eran, como dicen, tenían cancha en todo eso, se burlaron de él. A él lo tildaban de loco por querer hacer una vuelta a Colombia en un país que no tenía carreteras. Pero él insistía, se puede hacer. Entonces, para demostrar que la vuelta se podía hacer, él hizo el primer recorrido solo. Tuvo obviamente el respaldo de un dirigente de Peñalosa y de un periodista del diario El Tiempo que dijo, espéreme a ver, voy a conseguir el patrocinio. Si conseguimos el patrocinio, hacemos la Vuelta a Colombia. Y esa insistencia logró que se organizara la Vuelta. Luego de mucho perseverar, logró llamar la atención de la prensa nacional y el panorama cambió. Ya el jovencito de 20 años no era tan iluso. Los periodistas visionaron que de esa idea podría desmembrarse muchas más iniciativas que impulsarían al deporte en Colombia. El Tiempo, con el periodista Mirón, se interesan por hacer esa Vuelta a Colombia y pues la violencia en esa época era marcadísima. La época de godos y liberales. Si no había carreteras, por eso no había ciclismo. Es de alguna manera una analogía que se puede aplicar mirándolo ahora en la perspectiva de lo que ocurrió. Y él decide salir un día en bicicleta para ir desde Bogotá a Honda primero y después desde Mariquita hasta Manizales para mirar una de las etapas. Era aguerrido, no era un depurado corredor sobre la máquina, estilista, pero era el porte del corajudo, del aguerrido, del que no se entrega tan fácilmente. El periódico El Tiempo manda un carro y va un carro del Ministerio de Obras Públicas acompañando al CIFA, saliendo de Zipaquirá y subiendo al Alto de Letras. Resulta que el carro se pegó en la subida. Los carros no pudieron subir al Alto de Letras porque la carretera era obviamente destapada, en malas condiciones. Y llegó primero Efraín Forero en bicicleta que los personajes en carretera, porque decía, por ahí no pasa ni un gato errado, por ahí no pasa nadie. El Zipa corona Letras y entra a Manizales, haciendo vuelta al ruedo en la plaza principal de Manizales, y ahí es el momento de locura. Entonces ya, ahí es cuando el periódico El Tiempo decidió organizar, un año después, la primera Vuelta a Colombia en bicicleta. El primer escarabajo es él, es en la montaña en donde logra, en medio de la adversidad de un país sin carreteras, sus primeros éxitos. Pues es que primero era una odisea correr Vuelta a Colombia, que correr una Vuelta a Colombia se sentía pues glorioso de ser un ciclista que con mucha fortaleza. Era ver pasar un héroe embarrado hasta el cuello porque cruzaban arroyos, la bicicleta al hombro muchas veces. Entonces los pueblos, las ciudades se estremecían al oír también el verbo de Carlos Arturo Rueda, que era el que iba transmitiendo la banda sonora de esa época. Esa primera Vuelta a Colombia que parecía una cosa imposible de realizar, se dio, y se dio no solo con unos buenos ciclistas, sino con una gran cantidad de público que encontró en el ciclismo una distracción adicional que le permitía solventar en parte todas las angustias que había vivido el pueblo a raíz de la violencia. Que se hiciera la vuelta fue una de las bases para que el ciclismo en Colombia progresara. Si algo llamó la atención durante la primera Vuelta a Colombia en la que participó el Zipa,
No era su dominio en los cambios de marcha, ni la manera como se adueñaba de las curvas o el trabajo en equipo. Lo más admirable de él es que su mamá lo acompañaba a todas partes, era su fiel ángel de la guarda. Él con la mamá era muy unido, ellos dos se querían mucho. Entonces que un día le dijo a ella, mijo, ¿y si se va para la Vuelta a Colombia, ahora que me puede llevar? Dijo, pues yo voy a hablar, mamá, a ver si me la dejan llevar. Y claro, habló porque pues, el carro se lo daba a la planta de soda y el conductor que tenía era el hermano. Y bueno, él habló allá que si podía llevar a la mamá para que lo acompañara. Dijo, claro, puede traerla, no hay ningún problema. Pero no solamente lo acompaña, sino que se convierte en la masajista. Pero no solamente es la masajista, sino que en algún momento, junto con el hermano de Efraín, es como el acompañante técnico, pero no solamente es la masajista, el acompañante técnico, la psicóloga, sino que también al final de las etapas es la que le hace los sancochos de gallina y la comida para revitalizarse, porque el momento obviamente era de una infraestructura hotelera precaria, los lugares a donde se iba no había los grandes alojamientos. Hay una emisora que estrena las transmisiones, monta una transmisión para acompañar la Vuelta a Colombia. Y aparece un costarricense, que es Carlos Arturo Rueda C., que se inventa la forma de narrar el ciclismo para América Latina, y en esa época, con las carreteras imposibles, era casi que una hazaña. La gesta radial de las comunicaciones para tratar de cubrir el evento era increíble, era una tropilla completa de gorriones, locutores que se apostaban en los montes más elevados, y para eso fueron muy importantes los cerros de las cordilleras. Yarumal hablando para Padre Amaya llamando a Campanario. ¿Qué pasó, Campanario, que no entró Barranquilla? Y ahí, ese era el lenguaje entre las montañas. Bueno, el Zipa era el apodo que le puso Carlos Arturo Rueda, el periodista, cuando él corría. Lo puso el Zipa por lo que era de Zipaquirá. El indomable Zipa también se lo colocó Carlos Arturo, el indomable Zipa Efraín Forero, porque él era muy rebelde, él le pasaba algo y decía, pues mañana me desquito, pero no, ¿cómo le digo? Él nunca echaba para atrás, decía, no, yo voy para adelante, así sea, como sea, golpeado, vuelto nada. Entonces por eso lo puso Carlos Arturo el indomable. Se aproxima el final de la competencia y viene el puntero de ella, es Efraín Forero Triviño, el Zipa. Él obtuvo el primer lugar en esa Vuelta a Colombia. Además, él protagonizó un hecho político, porque es que la Vuelta a Colombia en el 51 fue un suceso social y político. Fue recibido por todas las reinas, por toda la ciudadanía, por los 3.000 habitantes de Zipaquirá. 2 avionetas lo franquearon la ida cuando llegó a Zipaquirá durante la primera vuelta. Lo invitaron al club Zipaquirá, hicieron el festejo más grande. 10 etapas, de las cuales Efraín ganó 7. Ahí fue el inicio de nuestra máxima competencia de orden nacional, la que se ha venido haciendo año tras año. Fue el ejemplo para la nueva generación en ese tiempo de lo que era el ciclismo. Fue el abrebocas de las pruebas competitivas de orden nacional e internacional. Efraín se convierte en el primer campeón, pero al año siguiente llega un francés, campeón olímpico, José Bellaer. Entonces ya llega una nueva técnica, llegan unas nuevas marcas en las bicicletas. Bellaer es muy sofisticado hasta para usar lentes y gafas, muy a la francesa, y no deja de ser un campeón olímpico en el 48, en Londres. Y con la llegada de José Bellaer se interrumpe de pronto el ciclo que arrancaba con Efraín Forero. La gente, cuando empezó a ver a los ciclistas como unos ídolos, fue aumentando los corredores, fue aumentando la afición, y en los años subsiguientes ya había más participantes, venían participantes extranjeros, se creó un modus vivendi a través del ciclismo, y el ciclismo desde ahí empezó su crecimiento y sigue creciendo año tras año. El Zipa lideró los primeros campeonatos de ciclismo de ruta que se efectuaron en nuestro país. Ganó de manera indiscutible las competencias de los años 1950, 1953, 1954 y 1958. Luego va a Caracas en el 52, creo,
a Juegos Bolivarianos y en la prueba de ruta gana el Zipa Forero. Y en el 53 ya José Bellaer, que había corrido en Colombia, ya se iba a retirar, había tomado la decisión de retirarse y lleva por primera vez, él consigue la invitación para llevar un equipo colombiano a la Route, que era una carrera para ciclistas sub-23 que hacían en Francia, digamos que era de esas carreras que organizaba el Tour de Francia para aficionados. Y entonces lleva a Ramón Hoyos, lleva al Zipa Forero, pero obviamente esa primera incursión no fue exitosa. Tuvo su pugna con Ramón Hoyos Vallejo. Esa rivalidad alimentó la pasión por el ciclismo. Y Forero siempre fue un campeón de bajo perfil, a quien teníamos que ir a buscar y a bucear en el tiempo para poderlo volver a encontrar. Vea, el Zipa Forero internacionalmente fue también exitoso. Ganó campeonatos panamericanos de ciclismo en México y también ganó competencias en el Brasil como campeón de la Vuelta a Sao Paulo, campeón de la Vuelta a Río de Janeiro. Que cuenta que él llegó, se recostó contra un bus y se desmayó. Después cogieron para la foto, no sé si hay una foto de eso, de la Vuelta a Sao Paulo, que por una foto ya lo cogieron para poderlo levantar por la foto, lo agarraron del uniforme para levantarlo, porque no se podía levantar. Y creo que llegó al hotel, se metió a bañar y se quedó dormido entre la tina. El deporte, afortunadamente, es un mensaje para mucha gente que no conoce una nación. Entonces, Colombia, Colombia. Sí, Colombia tiene mucha montaña. Ellos nos bautizaron los escarabajos de Colombia, por ser trepadores. Aquí, corredor que no subía estaba out. Fueron muchas las veces que el asfalto lo esperó con cariño. El Zipa tuvo varias caídas que le dejaron fuertes lesiones. Incluso hubo un momento en el que un camión casi acaba con su vida, pero ni eso lo pudo detener. En Brasil lo atropelló una moto y por eso no alcanzó a llegar primero porque ya le quitaron el primer lugar. Las carreteras a ellos les tocó muy duras, eran en destapado, etapas largas en las cuales era muy fácil que un tubular o una llanta se pinchara. Se presentaban caídas, se presentaban inconvenientes de orden mecánico, pero todo eso se fue solventando poco a poco. El sacrificio fue grande y la entrega, la voluntad, el tesón y el pundonor de toda esa gente fue lo que empezó a hacer grande el ciclismo colombiano. Porque en esa época, como la isla era solo piedras, entonces ellos ¿qué hacían? Bajaban, pero parados en los pedales. Se le rompió el tenedor. Claro, al romperse el tenedor, pues él quedó sin manilar y sin nada. Entonces, lo que hizo él, hizo esto. Lo pararon, se subió a la bicicleta y arrancó. Cuando el médico de la carrera lo vio cómo iba, que eso bañado en sangre todo, le dijo, bájese, Efraín. Dijo, no, yo no me voy a bajar, yo llego. Esa vez le cogieron 17 puntos. Yo por lo menos en el año 53, cuando estuve en Francia, tuve oportunidad de haberme quedado allá como profesional porque me han ofrecido un contrato por un año si quedaba en el campeonato mundial que corrí en Lugano entre los 10 primeros. Desafortunadamente por un pinchazo perdí la oportunidad. Ocurrió una caída múltiple y él se fractura la rodilla. Pues empieza la recuperación, fue el papá de José Bellaer a recibirlo, a llevarle ropa porque todavía tenía su uniforme de ciclismo después de 8 días en la clínica. Pasa 4 o 5 meses mientras se recupera. Los directivos de la federación se regresan, él se queda por allá, incluso después de su recuperación va a un campeonato mundial en Suiza a representar a Colombia estando allí y posteriormente dice, después de que nos llevaron en avión por Nueva York, le tocó regresarse en un barco por Buenaventura. A pesar de tener un perfil olímpico, a los 31 años decidió retirarse del ciclismo. Estaba muy decepcionado por la falta de apoyo al deporte en Colombia y simplemente decidió colgar sus medallas y dedicarse a vender cerveza en Cali. Porque dentro de su carrera deportiva no tuvo los recursos que debían de compensar ese esfuerzo que él hizo. En esa época el reconocimiento económico
por los ganadores y por ganarse un campeonato, pues no tenía un premio significativo monetariamente. Ese recuerdo de haber sido el primer ganador de la Vuelta a Colombia y de no haberlo logrado de nuevo, y de sentir que era víctima, entre comillas, deportivamente, de lo que se llamó la licuadora paisa, porque era un equipo súper poderoso, mientras que el equipo de Cundinamarca no tenía otro referente que peleara y que pudiera competir con la misma fuerza. Entonces yo creo que eso fue una razón para que él abandonara el esfuerzo, algo como de, ¿cómo podría decirse? Como de impotencia de no poder conseguir una victoria tan resonante como la primera Vuelta a Colombia. Fue el gran conquistador, el primero que llegó y puso pie en tierra en la Vuelta a Colombia en bicicleta. Él dejó muy buena semilla dentro del ciclismo colombiano. Pero desafortunadamente pues acá nos falta todavía mucho terreno por andar para que todas las empresas se dediquen a patrocinar el ciclismo colombiano, que ya se ha visto que es un medio publicitario muy bueno. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo el expediente final del famoso Zipa, Efraín Forero, el primer ciclista galardonado de Colombia. Su momento de gloria fue en la década de los años 50. En esa época habían equipos de ciclismo profesionales, ya lo sabían, el ciclismo era furor en Europa. Y de esas competencias, entonces en una ocasión pues él se ganó el cupo para ir a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Guatemala en 1950. Y va a competir en la pista en la persecución por equipos comandando el equipo de Colombia. Y en Colombia no había velódromos. Y llegan al velódromo de Guatemala y gana Colombia comandado por el Zipa. Entonces eso es una hazaña gigante. Unas niñas que han progresado, aunque muy poquitas, pero yo considero que la falta de progreso de las demás es por falta de una programación continua. Su visión iba mucho más allá. Aprovechó sus relaciones y buen nombre y le dio el impulso que tanto necesitaban las mujeres para atreverse a subir a una bicicleta y apoderarse de las rutas del país. Donde quiera que hay ciclismo femenino, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, el Valle, que todas estas ligas apoyen el ciclismo femenino. Y yo estoy seguro que a la vuelta de 2 años tendremos ciclistas de la talla de las europeas. Cuando se retiró, también tuvo una importante figuración como técnico nacional, primero de hombres, y una cosa muy importante en Efraín fue que prácticamente fue el iniciador de los equipos femeninos en la patria. Fue entrenador, fue director técnico de varios equipos de mujeres, entonces él sí hizo mucho por el deporte del ciclismo. Y yo manejaba todo el grupo, pero en especial los hombres, que íbamos a participar a Europa, y él era el director del equipo femenino. Él veía que las mujeres también podían ser ciclistas, que todos teníamos capacidad, y nunca pensar que alguien no podía. Creó un club que se llamaba el Indomable Zipa con algunos amigos, y también en esa época apareció una ciclista con la que él también había tenido unos contactos, que se llama Luz Marina Ramírez. Ella pues le insistió en que empezaran a trabajar el ciclismo femenino, y él pues todo lo que fuera hacer ciclismo, construir ciclistas y formar ciclistas le apasionaba, porque él quería que Colombia fuera grande en ciclismo. Era tan prolífico en el ciclismo como en el amor. Con su primer matrimonio tuvo 3 hijos y con la segunda relación sentimental otros 3, es decir, 6 en total. Si de algo me siento orgullosa, es el excelente papá que fue. El primero que todos sus hijos. Con decirle que estaban en la universidad, se levantaba y les preparaba el desayuno y los despachaba para la universidad. Ya viejos, él era un excelente papá. Como padre, fue un hombre muy entregado, muy preocupado por sus hijos. Él no podía escuchar que uno necesitaba hacer, conseguir o buscar algo, porque él enseguida estaba ayudándole a uno a conseguir. Un papá consentidor, comprensivo.
muy, muy, muy buen papá, el mejor. Y mi hermana pues tiene su hijo Nicolás Alba Forero, él es patinador y siempre con el sueño de ser un ciclista importante para este país y llevar muy en alto la imagen de mi papá. Y él salía en el carro con mi mamá, con mi tío, iban los tres, y me acompañaban, siempre muy pendiente. Todos los principios que yo tengo sobre la bici, las bases las creó él. Se volvió consultor de cabecera de importantes figuras del ciclismo nacional. Era un ejemplo para las nacientes estrellas de este deporte que terminó dejando en alto a Colombia en las principales rutas del mundo. Cuando eso apenas él había ganado el Tour del Avenir, el Nairo, y entonces él le dijo, mire hermano, usted tiene muchas condiciones, usted tiene unas condiciones tremendas. Siempre que te subas en una bicicleta, no pienses en nadie más, piensa en ti. Yo soy Nairo, yo puedo, yo tengo con qué y yo voy a ganar. Nunca se ponga a pensar que el que va aquí al lado me va a ganar, que el que va de aquí es mejor. No, todos son iguales y tú tienes unas condiciones tremendas y puedes llegar muy lejos. El ciclismo colombiano grande empieza con el Zipa. Empieza con un hombre de Zipaquirá y digamos que hasta la fecha termina el último capítulo, o el más reciente, no el último, el más reciente, que es la victoria en el Tour con Egan, es un hombre de Zipaquirá. Entonces algo tiene Zipaquirá porque el ciclismo, la gran historia del ciclismo colombiano empieza y va en la actualidad en un capítulo que pasa con Zipaquirá, que es justamente con Egan Bernal. Para el año 2004, el Zipa enfrentaba el primero de varios percances que tuvo su salud. Montando cicla, su corazón le lanzó una primera y peligrosa alerta. Llegó acá a la casa y me dijo, ¿sí sabe que me pasó algo raro? Le digo yo, ¿qué? Dijo, pues que venía pedaleando, venía dándole duro, venía bien, y sentí un dolor aquí fuerte, como algo que me clavaran algo punzante. Le hicieron un electrocardiograma, no le salió nada. Dijo, pero es que yo sentí el hito, y entonces vamos a hacerle un ecocardiograma. Ahí sí le salió, que había tenido un paro. Tuvo una cirugía corazón abierto, se le hicieron unos reemplazos de las arterias principales, de las venas principales del corazón, pero obviamente de ahí en adelante requería muchos cuidados y medicamentos. Para el año 2016 sufrió una crisis respiratoria. Los médicos le diagnosticaron EPOC. Sin embargo, nada lograba detenerlo. Durante un tiempo estuvo alejado de su bicicleta y cuando se sintió fuerte, retomó su rutina. Definitivamente el Zipa era un amante de los deportes extremos y la adrenalina. Él hacía lo que quería, incluso siendo un adulto mayor. A sus 86 años, se lanzó desde un parapente y al año siguiente repitió la hazaña el día de su cumpleaños. Las ilusiones que tenía de niño era ser piloto. Y él aprendió la mecánica fue porque hizo un curso de aviación, de mecánica de aviación por correo. Fue un piloto frustrado. No frustrado. Alguna vez contó que viniendo después del final de una etapa subió a una avioneta y como sabían de su locura y de su interés por la aviación, el piloto le dijo, ¿quiere manejar? Y él dice que se puso al frente, que él estuvo al frente manejando una avioneta. Con el curso de mecánica de aviación, él practicó la mecánica automotriz y hacía todo tipo de reparación de vehículos, motores, cajas de cambio, todo, absolutamente todo. Y entonces él le fascinaba volar. Y él decía porque me decían a mí que camine, vamos, y yo, yo lo quiero mucho, pero yo por allá no. Los hijos, los nietos, esos todos fueron allá, se aventaron con él. Yo no. Le dije, yo no tengo ese valor, yo me quiero mucho. Yo no lo corité eso, pero él sí. Entonces nosotros a raíz de eso, que a él le gustaba tanto, que él me decía, es que se siente es totalmente diferente uno verse en el aire, en el parapente o en un avión. Uno ya en el aire ve el mundo a sus pies. Sí, entonces él era feliz, él fue feliz. Se sentía un roble. Indudablemente ya no era el mismo hombre de siempre. Sus pasos eran más lentos y sus actividades mermaron. Pero se veía sano, aún fuerte.
Para el año 2018 le diagnosticaron cáncer de piel, que fue detectado a tiempo y logró controlarlo. Él siempre nos cuidó tanto que obviamente nosotros empezamos a cuidarlo de la misma manera que él lo necesitaba y se lo merecía. Fue darle todo el amor posible y retribuirle todo lo buen papá que él fue. Fue estar todos unidos como familia, como a él le gustaba verlos, alrededor de él para ayudarlo a llevar su enfermedad y darle ánimo hasta el final y tratar de hacer todo lo posible porque pues él se sanara y recuperara. Yo no me despedí de él ese día, antes de irme a entrenar. Cuando volví estaba la ambulancia. Yo siento que este país le debe demasiado a don Efraín. Él es una auténtica leyenda. El canal Caracol abre el expediente final del recordado Zipa. Hoy, Colombia está conociendo los detalles de los últimos días de vida de este rebelde de la bicicleta, quien se sintió muy triste cuando llegó la pandemia COVID-19 y su salud se vio afectada. Incluso se cayó varias veces y esos golpes lo minimizaron. Él se nos cayó y pues eso impidió un poquito su movilidad, entonces había que ayudarlo mucho. Pero él, por su deseo siempre, su valentía, su empeño, logró volver a caminar. A nosotros nos dio COVID, a la mayoría, pero fuimos asintomáticos. Ninguno tuvimos ningún síntoma. Él sí ya estaba delicadito, ya estaba ahí para atrás, él comenzó que ya no podía caminar bien, fue decayendo, sobre todo que ya él estaba aquí en la casa, pero como llegó el COVID, nosotros antes de eso, yo todos los días salía con él a caminar, lo llevaba a caminar, ya de ahí para adelante ya no lo pudimos sacar, entonces él ya se le fue bajando el ritmo y ya fue decayendo. Era un poquito difícil, pues, cuando tú tienes un papá tan activo, una persona que es la vida de la casa en todos los sentidos, porque todo lo que hay en cada rincón de la casa tiene su mano, su obra, su ingenio. Verlo limitado y verlo con esa ansiedad de él querer poder volver a hacer las cosas que hacía, pues es complicado, pero pues tratamos de llevarlo de la mejor manera. Pero para una persona que es tan activa, tan proactiva, tan decidida por las cosas, es difícil ver que ya no puede caminar. Era un gigante del ciclismo nacional. Fue uno de los protagonistas en la exposición Escarabajos, que se realizó en el Banco de la República. Allí compartió con las nuevas figuras del deporte y se sintió muy orgulloso por ser homenajeado durante el evento. Pero no fue el único premio. La Federación Colombiana de Ciclismo le rindió un nuevo homenaje. En ese momento fue por sus 70 años de carrera. También se destacó su trabajo en importantes eventos en Zipaquirá, Sáchica y Tocancipá. Lo estuvimos acompañando en los distintos homenajes. Yo creo que él se merecía mucho más de lo que se le hizo en vida, porque al fin y al cabo fue el inicio de lo que es el ciclismo competitivo en el país. Yo asistí, muy bonito ese homenaje, muy merecido, por supuesto, porque en realidad pues, él fue uno de los pioneros del ciclismo. Entonces se le hizo un homenaje muy merecido y la verdad que nos dejó muchos recuerdos. En Zipaquirá y en muchos eventos donde se hablaba de ciclismo, pues siempre hubieron homenajes. Hubo una época donde se conmemoraban los años de la Vuelta a Colombia y pues él feliz. Para él su felicidad era que reconocieran todos sus logros. Y a él siempre le gustó que lo reconocieran. Él fue muy feliz de poder lanzar su libro, fue muy feliz de los homenajes que le hicieron, la invitación que le hicieron cuando le celebraron a Egan su Tour de Francia. Estaba más que orgulloso de Egan porque había logrado ganar el Tour de Francia, porque era su paisano, porque era como esa generación que se esperaba que volviera a surgir en Zipaquirá.
Y en Zipaquirá estuvo, pues nació Germán Castro Caicedo, Gustavo Castro Caicedo, y nació este monumento del ciclista que vino a relevar en el trono a Efraín Forero, Egan Bernal, que fue el más joven en ganar un Tour de Francia. Entonces, ahí hay también un juego con este municipio. Allá terminó una etapa del Tour Colombia hace poco y se ve el fervor, se ve la alegría de la gente, como la manera como vibran con el ciclismo. En una ocasión vino a esta casa Verónica Triana, ella es hija de Jorge Ali Triana, pero entre todas las conversaciones que tuvieron en esa época, él le dijo a Verónica que él quería escribir un libro, que su sueño era escribir un libro. De hecho, él pasaba horas sentado aquí en la mesa del comedor escribiendo y haciendo sus memorias en cuadernitos con su letra, puño y letra. Y es que yo voy a escribir algún día un libro y ya había buscado otros periodistas para que contaran su historia. Y ella le dijo, ¿de verdad quiere escribir un libro? Yo con eso sí le puedo ayudar. Don Efraín tuvo como una segunda vida, como un soplo en ese aliento de ciclista, de hombre, con la historia que él contaba. Delante de un público grande, levantar sus manos como si hubiera terminado una etapa. En mi primera competencia, dice don Efraín, mi idea era ganarme un reloj ofrecido por la organización como premio para el ganador del circuito. Una buena parte de la construcción de este libro está soportada desde las historias. Y así fue que me senté con él durante más de un mes para conversar y empecé a reconstruir esas historias que él me narraba. Ya tenía 92 años. Nuevamente estaba enfrentando problemas respiratorios. Volvió a resurgir un problema de un cáncer que había salido en la nariz y pues el asunto volvió a avanzar. Ya pues los tratamientos que se hicieron no funcionaron. Esa herida volvió otra vez y se le abrió y se le fue agrandando. Volvieron otra vez y le mandaron otras radioterapias que supuestamente eran especiales, pero eso lo que hizo fue como que lo quemaba más y se le agrandó más. Y ya lo llevamos de un doctor que ella le consiguió por allá, que era especialista en ese tema del cáncer, así como lo tenía él, y él nos dijo, no hay nada que hacer. Sinceramente, no le podemos hacer absolutamente nada porque el cáncer ya está muy avanzado. Uno ya sabía que pues él estaba malito, todo el tema. Pues yo nunca lo vi sufriendo, pues afortunadamente no estaba agonizando. Pues sí no se podía mover, tocaba ayudarlo a hacer todo. Y pues era algo pues, un poquito triste, pero pues yo nunca nunca se le vio, nunca uno lo veía como quejarse ni nada. Los últimos meses sí se le puso oxígeno en la noche. Él tenía más que todo era un problema de apnea de sueño. Entonces el oxígeno le ayudó a superar esa apnea y dormía mucho mejor. Pero solamente se lo instalábamos ya en la noche. En el día él no necesitaba el oxígeno. Su familia estuvo siempre al frente de sus cuidados médicos, pero un día el Zipa se cansó. Ya estaba muy delgado, su semblante era triste y el día lunes 12 de septiembre del año 2022 se entregó a los brazos de la muerte. Pues sus últimos 15 días que empezó a desarrollar la neumonía que finalmente pues se lo llevó. Yo no me despedí de él ese día, antes de irme a entrenar. Cuando volví estaba la ambulancia. Digamos que fue algo como... o sea, algo que uno sabe que va a pasar en algún momento, pero no está dispuesto en ese momento a que pase. Como él siempre nos decía que él no quería que lo metieran en ninguna bóveda, dijo él, yo lo único que quiero y les pido es que cuando yo muera, me cremen, se suban a Monserrate, se bajen del teleférico y rieguen todas las cenizas por la bajada. Es noticia de Efraín el Zipa Forero. Nuestro primer campeón de la Vuelta a Colombia dijo adiós a los 92 años de edad, sin lugar a dudas convertido en toda una leyenda. Fueron muchos los homenajes que recibió luego de su partida. Su memoria fue exaltada en gran cantidad de medios de comunicación.
Todos lamentaron la partida de este grande del ciclismo nacional. Papá definitivamente fue el papá y el creador del ciclismo en Colombia, el gran impulsor del ciclismo en Colombia. Bueno, hablar de Efraín Forero es hablar del ciclismo colombiano, es hablar del nacimiento del ciclismo competitivo en nuestro país. Al fin y al cabo, Efraín fue el que abrió el sendero de los grandes ciclistas de nuestra patria. Era muy amable en todo sentido, era un señor muy respetado por todo el mundo, tanto por lo que había hecho como ciclista, por la persona que era. Totalmente entregado a esa profesión, a ese amor y a esa pasión, y un total admirador de todas las personas que surgieron después de él. En la vía Alto de las Palmeras, en Envigado, Antioquia, quedó inmortalizado su nombre. Se lo merecía. Fue muy grande su aporte al ciclismo de Colombia y de eso dan fe las primeras 4 medallas de oro que recibió el ciclismo colombiano. Además de ser el primer ganador de la Vuelta al País, el impulsor del ciclismo de ruta femenino y muchos aportes más. Fue el gran conquistador, el primero que llegó y puso pie en tierra en la Vuelta a Colombia en bicicleta, el primero que se arriesgó. Como todo en la vida, todo tiene un principio y un fin, pero él dejó muy buena semilla dentro del ciclismo colombiano. Yo siento que este país le debe demasiado a don Efraín. Eres una auténtica leyenda. Un ídolo del ciclismo colombiano, un pionero del ciclismo colombiano, un ganador en el ciclismo colombiano. El inicio de los triunfos de Colombia, no solo en el país, sino en el mundo. Hasta aquí, un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y muchas gracias por acompañarnos.